¿Qué se necesita para conquistar medio mundo? Fuerza, estrategia y un cuerpo tan resistente como las mismísimas montañas y estepas que cruzó. Hoy vamos a explorar cómo pudo ser el entrenamiento físico de Genghis Khan, el líder que moldeó no solo un imperio, sino su propio cuerpo para resistir los desafíos más extremos. Esto no es solo historia, es un viaje a lo místico, a lo físico y al límite humano. Genghis Khan no solo era un estratega militar, era un atleta nato moldeado por el entorno más brutal que te puedas imaginar. En las estepas mongolas, las condiciones eran tan severas que cada día era un entrenamiento de supervivencia. Frío extremo, calor sofocante, caza, guerra, todo esto demandaba un físico implacable y una mente indomable. Esto hará que te preguntes, ¿cómo entrenaba el conquistador? Pues Genghis Khan creció montando a caballo desde niño. Su entrenamiento comenzaba antes del amanecer, montar durante horas sin descanso, cazar presas para alimentar a su clan y dominar el arte del arco y la flecha. En pleno galope, era una parte de su día a día. Su resistencia cardiovascular sería comparable con las de los maratonistas de hoy en día, pero con la fuerza funcional de un luchador de MMA, probablemente. Imagina este circuito de entrenamiento: cabalgar durante kilómetros, disparar flechas a objetivos en movimiento y cargar peso muerto con pieles de animales que literalmente podían doblar o hasta a veces triplicar tu peso. Y al final del día, lucha cuerpo a cuerpo con otros guerreros para perfeccionar su técnica. Puede que el esfuerzo cardiovascular no sea precisamente el mismo que el de un maratonista exactamente. Sin embargo, su nivel de hambre podía igualarlo hasta cierto punto, ya que, como eran tiempos tan salvajes, es fácil que la inanición estuviera esperando y acechando a cada esquina, a menos de que fueras lo suficientemente preciso como para cazar y lograr encontrar el alimento antes de que la muerte te encontrara a ti. Por ejemplo, si quisiéramos imitar o igualar un tipo de entrenamiento similar al que hacía Genghis Khan en tiempos modernos, necesitarías una versión alterada o modernizada, que constaría de una serie de sprints en campo abierto simulando la rutina de caza de un joven de las estepas. También intentar aguantar mucho rato posterior a estas series o sprints de carrera, intentar mantener tu equilibrio sobre una superficie que esté en movimiento mientras intentas con precisión hacer el siguiente ejercicio: tiros con arcos o ejercicios de precisión, como lanzar pelotas pesadas a blancos en movimiento, lo cual lo dificultará no solamente a nivel óptico, sino también a nivel de conexión neuromotora. Y como para variar, también ejercicios de cargas funcionales, levantando objetos irregulares como sacos de arena o troncos, o objetos que su arrastrada sea de dificultad, como lo sería probablemente en aquellos tiempos una piel de una presa cazada. Y para finalizar, luchas cuerpo a cuerpo, similares al grappling o al jiu-jitsu. Esto no es solo un entrenamiento físico, es una experiencia de cuerpo y mente. Literalmente, se están convirtiendo en un superviviente, ya que la vida en las estepas no era algo para nada sencillo. Y aquí es donde viene lo interesante. Genghis Khan no solo entrenaba su cuerpo, él entrenaba su espíritu. Los guerreros mongoles creían que el poder de la naturaleza estaba en cada respiración y que cada meditación era una batalla, un ritual. Puedes sentirlo si te esfuerzas a la obra de intentar llegar a lo más profundo de una meditación. Montar a caballo era como volar, y la respiración ante un viento violento era como una especie de mantra. Hoy en día las disciplinas como el yoga y el tai chi nos recuerdan la importancia de esa conexión de cuerpo y mente. Pero antes de que pienses que eran monjes hippies, recuerda que para el momento en que Genghis Khan gobernó el imperio mongol o lo fundó, no es como que aún fueran propiamente budistas. Así que, para los mongoles liderados por Genghis Khan, el cuerpo y la mente no eran entidades separadas, sino dos caras de la misma moneda. La fortaleza física era insuficiente sin una conexión profunda con el espíritu y con las fuerzas invisibles que regían la naturaleza. Genghis Khan no solo era un estratega militar, sino también un líder espiritual, que entendía la importancia del equilibrio entre el mundo tangible y el intangible. Esta visión impregnó cada uno de los aspectos de su vida y de su ejército, haciendo que no viera tanto esa conexión espiritual como una cuestión pacífica, sino todo lo contrario, más bien como una cuestión altamente violenta, como una cuestión completamente de guerra. Así como había que conciliar el espíritu y la mente con el cuerpo, no era porque esta conexión se diera de manera pacífica, había que esforzarla, ya que todo era cuestión de trabajo duro. Por ello, la filosofía del pueblo mongol era la filosofía del tengrismo, la religión, predominante en su cultura, y enseñaba el Tengri, o el dios del cielo eterno,
gobernaba sobre todas las cosas. Este concepto central implicaba que los guerreros debían alinearse con las fuerzas naturales para obtener su favor. Así, cada actividad física se veía como una forma de honrar la naturaleza y reforzar la conexión con el cosmos. La idea de Kuch era muy aproximado a lo que hoy en día podríamos denominar como fuerza vital. Y esta estaba profundamente irrigada a sus prácticas. Para los mongoles el Kuch no era solo el físico, sino también espiritual. Alimentarlo significaba cuidar tanto el cuerpo como el alma. Cada respiración profunda al galopar, cada pausa para contemplar las estrellas y las vastas estepas eran un ritual para reconectarse con su fuerza vital. Para los pueblos mongoles, el cabalgar o el montar a caballo no era simplemente una actividad laboriosa o una actividad típica de trabajo, era más bien una actividad que también rozaba entre lo deportivo y lo filosófico, ya que, si bien era una actividad que realizaban por cuestiones de supervivencia y por cuestiones de conquista, también era algo que era fácilmente realizado como hoy en día se realizaría una carrera de Fórmula 1. Son carreras donde una persona está pilotando un objeto ajeno a él mismo, lo cual lo lleva no solamente a tener que entenderse con ese objeto, o en este caso este animal, sino que también lo lleva a entender muy bien cómo tiene que planear su táctica para aguantar el largo aliento al que se tendrá que someter, ya que si bien es muy diferente conducir un carro a cabalgar un caballo, incluyendo el concepto de que el caballo es lógicamente un ser vivo y va a necesitar de un lenguaje muy diferente, además se tiene que añadir el hecho de que la resistencia en un entorno o un bioma tan complejo puede desafiar mucho más tu organismo. Además, eran épocas donde tú no estabas cabalgando literalmente con un traje que te podía ayudar a sobrevivir a una explosión, sino que literalmente estabas a merced de una caída o del ataque de un equipo enemigo, inclusive cualquier persona que estuviera acechando en las vastas planicies de la estepa para poder cazarte, porque también tenías enemigos por doquier. Era de alguna manera como su MotoGP antiguo, como el MotoGP milenario, lo cual sería más bien como caballo GP, llevándonos a que montar a caballo no era solo el transporte, sino una meditación en movimiento. Los mongoles sincronizaban su respiración con el ritmo de los cascos del caballo, lo que les permitía entrar en un estado de calma profunda mientras recorrían largas distancias. Esta práctica les daba claridad mental y les ayudaba a planificar estrategias mientras avanzaban. Si bien el europeo es el que es asociado al manejo del caballo, estos pueblos son los que realmente milenariamente se podrían encarnar como los protagonistas de una conciliada actividad deportiva entre jinete y caballo. Ellos son los que realmente se podrían llevar el título a los mejores jinetes. Las huestes conquistadoras de los mongoles por algo eran tan temidas, eran capaces de arrasar pueblos sin bajarse de su caballo, lo cual no solamente les daba una gran capacidad de resistencia y unos aductores completamente fuertes, también les proveía una capacidad de conexión neuromotora y de trabajo bajo estrés muy superior a la media. Además de esto, hay que hablar también de otras zonas de su cuerpo que se entrenaban durante la batalla. Antes de las batallas o cacerías, los guerreros entrenaban cantos rítmicos, no solo para elevar la moral, sino también para invocar el favor de los espíritus, ya que eran una cultura animista. Estos cantos, conocidos como homei, eran un canto desde la garganta, resonaba en el pecho y estimulaba todo el diafragma, y mejorando la capacidad pulmonar, además de que ese canto no solo era espiritual, sino que también fortalecía el control de la respiración, un aspecto crucial en el combate. Y no solo eso, sino que sus gargantas, al hacer estos sonidos guturales tan profundos, tan rasgados y tan potentes, con una proyección tan grande y majestuosa, podía dotarlos de una capacidad de mayor amplitud con su sonido, como lo haría una cigarra en la actualidad. Recordemos que eso también es una habilidad que se ha encontrado en otras culturas, por ejemplo los griegos. Recordemos que en el pasado no es como que tuvieran una conexión tan fácil como hoy en día. No tenían celulares, chicos, lo cual hacía que literalmente tener la capacidad de ser oído a mucha distancia fuera también un rasgo muy valioso. Claro que un pequeño paréntesis es que los griegos no lo hacían propiamente ellos con sus gritos, sino que usaban trompetas. Además de entrenar garganta, core y aductores, también entrenaban su ojo, ya que en los ejercicios de simulación de cacería en grupo, más que un ejercicio físico, las cacerías eran un componente místico. Los guerreros recreaban dinámicas en las que se movían en silencio, en perfecta sincronía, como si fueran una extensión de la voluntad del líder. Ese entrenamiento desarrollaba no solo el cuerpo, sino también la intuición grupal y casi una telepatía entre la tribu.
Esto les permitía no solamente tener una coordinación casi que armónica, sino que también podían ejercer ejercicios tácticos cuando querían realizar un ataque en conjunto. Literalmente estaban entrenando telepatía. Y antes de que digas que es una locura, quiero recalcarte que estos ejercicios se realizaban en la oscuridad de la noche. Por ejemplo, también realizaban ejercicios de tiros con arco nocturnos. Los guerreros practicaban disparar flechas bajo la luz de las estrellas, confiando más en su instinto y memoria muscular que en la mismísima vista. Este ejercicio no solo mejoraba su precisión, sino que también reforzaba su conexión con el entorno y la confianza en sí mismos y en su tribu, además de en su arma y en su caballo. Este último siendo muy importante, ya que la simbiosis con el caballo nos transmite algo más profundo que lo que puede sentir cualquier persona por un vehículo, porque no era un vehículo, era más que inclusive una mascota, era tu leal amigo, tu leal compañero, casi que de por vida. Para los mongoles el caballo no era solo un animal, sino una extensión de sí mismos. Este vínculo físico y espiritual los llevó a crear ejercicios únicos como cargar peso mientras cabalgaban o practicar ejercicios de equilibrio en una pierna sobre una montura, habilidades que mejoraban su estabilidad y su capacidad de reflejos. De alguna manera, eran una suerte de ejercicios primitivos o primigenios isométricos. Al final, el entrenamiento de Genghis Khan era un reflejo de su filosofía. La vida es una batalla constante y el cuerpo es tu arma. Si quieres inspiración, no necesitas un gimnasio de última generación, basta con observar la naturaleza, buscar retos y entrenar no solo para verte bien, sino para sobrevivir, conquistar al igual que lo hizo él. Recuerda que no todos los entrenamientos son precisamente un ejercicio específicamente realizado para que trabajes una específica zona del cuerpo. Muchas veces los entrenamientos son sobrevivir en un entorno hostil, lo cual ya de por sí, en sí mismo, es un entrenamiento bastante brusco y severo. Un entrenamiento al que se ha sometido mucho de la humanidad y lastimosamente se nos ha olvidado. Si el video te gustó, por favor suscríbete y no te olvides de entrenar como lo hubiera hecho un antiguo habitante de las estepas, de las hostiles estepas. Suscríbete, dale al like y comparte si el video te ha encantado. Porque recuerda, para entrenar como un profesional no necesitas un gimnasio profesional.